Buenas tardes, mi nombre es Laura Geraldina Angarita Segura, hago parte del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión voy a hablar sobre modulaciones digitales y sus simuladores. Vamos a estar utilizando el simulador LT Space. Ahora, ¿por qué modulaciones digitales? Porque ahora la información que se va a transmitir no va a ser por medio de voz, sino por medio de ceros y de unos. La modulación digital es el proceso por el que los símbolos digitales se transforman en señales compatibles con el canal de comunicaciones. Estaré explicando ASK, FSK y PSK. La idea de los tres sistemas es que cada uno represente amplitud, frecuencia o fase. Empezaré hablando sobre ASK, Amplitude Shift Gain. ASK es parecida a AM ya que estamos manipulando su amplitud. Explicando el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una muestra de código binario y debajo la señal ASK. Entonces, cuando viene un 1, manda una señal seno con una amplitud X. Y cuando viene un 0, no genera ninguna señal. Este ejemplo también es bien llamado OOK, On-Off Gain, ya que tiene un índice de modulación del 100%, prende y apaga. Para el circuito de ASK se necesita un generador de señales conectado al switch. En el control del switch entrarán los datos. Y el circuito termina con una resistencia RL, quien asegura la tierra de la salida. A continuación mostraré su simulación. Vendría siendo B1, la señal seno se programó con una amplitud de 1 voltio y con una frecuencia de 2000 Hz. Para la señal cuadrada, que sería B2, le programé un voltaje encendido de 1 voltio y no quiero ningún retardo. Para el tiempo de bajada y de subida lo configuré con un tiempo de 1 nanosegundo, porque si lo dejamos en 0, mostrará una señal trapezoidal. Bien, si lo dejamos en 0, nos mostrará una señal trapezoidal. Y lo que queremos es una señal cuadrada. Bien, ahora el tiempo de periodo es de 10 milisegundos y programé que cada 5 milisegundos del periodo se mantenga en 1 voltio y los otros 5 milisegundos de la señal esté en 0 voltios. Para explicar un poco sobre los parámetros del switch, tenemos que R-on es la resistencia de encendido y es de 1 nanoohmio. RO es la resistencia de apagado y tenemos 10 gigaohm. VT es el voltaje encendido del switch y VH el voltaje de apagado. Así quedarían las señales. Para simular le coloqué un transiente de 30 milisegundos, es decir, me va a mostrar 3 periodos de la señal. Entonces, si la señal cuadrada está a 1 voltio, es decir, el switch está encendido, me va a mostrar la señal sinusoidal. Y cuando esté apagado, no me va a mostrar nada. Es decir, no genera ninguna señal. Y así concluimos ASK. Ahora hablaré de FSK, Frequency Shift Gain. Entonces, FSK es parecido a FM, ya que estamos manipulando la frecuencia. Como en el anterior caso, tenemos una muestra de código binario y debajo la señal FSK. Para este ejemplo se observa poca desviación de frecuencia. Entonces, cuando se viene un 1, genera una señal sinusoidal con una frecuencia alta, y cuando se viene un 0, genera una señal sinusoidal con una frecuencia menor. Para el circuito de FSK se necesitan dos generadores de señales sinusoidales con diferentes frecuencias, conectados al switch o SPDT, que significa Single Pole Double Throw, es decir, doble disparo y una sola entrada. Entonces, si el switch está apagado, muestra la señal 1, y si está encendido, muestra la señal 2.
Por el control del switch entran los datos y el circuito termina con una resistencia RL quien asegura la tierra a la salida. A continuación mostraré su simulación. Este sería el circuito de FSK simulado en LT Space. Los generadores de señales sinusoidales vendrían siendo B3 y B2. B3 con una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 2000 Hz. Y B2 con una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 4000 Hz. Ahora, los generadores de señales vendrían conectados al ADG1634. El ADG1634 son interruptores analógicos comerciales que comprenden 3 independientemente interruptores seleccionables monopolares de doble tiro, es decir, SPDT. Para la señal cuadrada sería B1. La programé para un voltaje encendido de 5 voltios sin retardos, un tiempo de subida y de bajada de 1 nanosegundo con un tiempo de periodo de 10 milisegundos. El tiempo de encendido tiene 6 milisegundos y se apaga 4 milisegundos, el restante del periodo. Así quedarían las señales. Bueno, entonces, si la señal cuadrada llega a 5 voltios, es decir, el switch está encendido, va a mostrar la señal sinusoidal con más frecuencia. Cuando esté apagada, es decir, el switch esté apagado, se va a mostrar la señal sinusoidal con menos frecuencia. El trasciente lo puse de 40 milisegundos, es decir, que me muestra 4 periodos de la señal, ya que le puse que cada periodo se tarda 10 milisegundos. Así concluimos FSK. Por último, hablaré de PSK, Phase Shift Gain. Aquí no se manipula ni la amplitud ni la frecuencia, se manipula la fase, es decir, donde empieza la onda. Entonces, como en los anteriores ejemplos, se tiene una muestra de código binario y debajo la señal PSK. Cuando viene un 1, se genera una señal sinusoidal y cuando viene un 0, la señal sinusoidal se desfasa a 180 grados, generando una señal menos seno. Para el circuito de PSK se necesita un generador de señal sinusoidal conectado al switch y al control del switch entran los datos y también el generador de señales va a estar conectado al amplificador operacional, ya sea LT1491 o LT1012 o cualquier otra referencia. Este LT que acabé de nombrar es un amplificador operacional configurado para que desfase la señal seno 180 grados. A esta configuración se le denomina inversor de ganancia 1. A continuación les mostraré su simulación. Para el circuito PSK encontramos el generador de señal sinusoidal B2 con una amplitud de 2 voltios y una frecuencia de 2000 Hz. Este generador está conectado al switch y al amplificador operacional. En este caso utilicé el LT1012 y estos dos van conectados al ADG1634. La señal cuadrada la configuré con un voltaje encendido de 5 voltios sin retardos, un tiempo de subida y de bajada de 1 nanosegundo con un tiempo de periodo de 10 milisegundos. Para el tiempo de encendido tiene 7 milisegundos y se apaga 3 milisegundos, es decir, el restante del periodo. Todo esto sería B1. Y así quedarían las señales. Bueno, podemos observar que la señal cuadrada cuando llegue a 5 voltios, es decir, cuando el switch esté encendido, va a mostrar la señal sinusoidal. Y cuando esté apagado,
El switch, es decir, la señal cuadrada en 0 voltios, nos va a desfasar la señal 180 grados. El trasciente lo puse de 40 milisegundos, es decir, me va a mostrar 4 veces el periodo, ya que el periodo tarda 10 milisegundos. Y así concluimos PSK. Gracias por su atención.